leyes, siempre el colegio. Después pasás tu mail y te lo reenviamos. Sí, dale, por favor, yo lo paso al grupo. Dale, gracias. Sí, reenvíenselo. ¿Por qué es mejor Infoler? Vos entrás, ponés 24901, te pone texto actualizado de la norma, entrás y ahí está con todas las modificaciones que le hayan hecho desde el 97 está como hasta el ahora. texto anterior, lo podés comparar. Lo podés comparar con el texto anterior. Para mí es como lo mejorcito que hay es Infoler, para mí. Es más, o sea, lo uso desde que estudiaba. Entonces, las más importantes, la 22431 del 81, la 24901 de 1997, y después dos que hablan de obras sociales, que son la 23660 y la 23661, son seguiditas. 23660 Sí. y 23661 del 89 son las dos, que son de obras sociales. Pero ojo, también bajen las de Infoler. ¿Por qué? Porque fueron modificadas por el decreto 70 del 2023. Es el famoso... Sí, me parecía que estaba. Están modificadas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? La base, La ley bases, pero fue posterior al decreto. La ley bases, una vez que salió como la ley bases. Bueno, pero esta ley fue modificada por el decreto. Sí. Y después la de medicina prepaga, porque estas dos son de obra social. La de medicina prepaga, que es la 26682, es del 2011, esa es de medicina prepaga. Perdón, 26682. Sí, esa es la de medicina prepaga. Entonces, ¿Cuál? Perdón, ¿podrías repetir? 26682, medicina prepaga. Entonces tenemos de obras sociales la 23660 y la 23661. Y después de medicina prepaga tenemos la 26682. Estas tres, la 23660, tengo una letra horrible, y la 23661, y esta, la 26682, que es de medicina prepaga, todas estas fueron modificadas por el decreto 70 del 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene que ver con el sistema de salud, que hay una clase específica. Dos clases de ellos. Dos clases. Y después, las dos que les digo que son importantes son la 22431 y la 24901. ¿Sí? Esta del 97 y esta del 81. 22431 y 24901. Yo la verdad que nunca tuve ninguna letra y después de pasar por la facultad, peor. Quiero que me la paso tipeando, peor. Entonces, sistema de salud. Estas leyes que les dije, tengan en cuenta, bajen la de Infoler, ¿por qué? Porque ambas fueron modificadas por el decreto, ¿no? Sí, la de obras sociales y la de prepagas. Y bueno, la 24901 también tiene que ver con sistema de salud. Todas estas que les dije, todas tienen que ver con sistema de salud. Y va a haber una clase específica, ¿sí? Porque el sistema de salud argentino es muy particular. Entonces, Guido, que trabaja en obras sociales, se los va a explicar punto por punto. Después, con respecto a educación, también vamos a tener una clase específica. Y las leyes, para que anoten, son la 26206, que es del 2006. 26206 del 2006. Ya sé, parece un chiste, pero es así. 26206 del 2006. La Ley de Educación Nacional, o LEN. Esa la vamos a ver en la clase específica, pero anótenla para ir bajándola. Ley de Educación Nacional, o LEN. Ley de Educación Nacional, o LEN. También le dicen, como para abreviar. Y después la 24521, que es la Ley de Educación Superior, o sea, la ley que afecta a las universidades. 24521. Y su modificatoria, la 25573. Esto es educación. La 26206, 2006, o LEN, Ley de Educación Nacional, y la Ley de Educación Superior, o LES, que es la 24521, modificada por la 25573. En la clase de educación vamos a hablar más que nada de la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Superior la vamos a nombrar, así que más que nada bajen la primera, la 26206. De la que más vamos a hablar es de esa.
esa, en esa clase. La ley de educación superior es la 24.521. Sí, modificada por la 25.573. Pero lo vamos a nombrar por arriba, más que nada vamos a hablar de la otra, de la clase de educación. ¿Sí? Después, la ley que vamos a ver en la clase de accesibilidad, esta sí, bájenla, es la 24314. 24314. Esta es sobre accesibilidad física. Y vamos a dar toda una clase de eso. Accesibilidad, la 24314. Accesibilidad física. Para personas con movilidad reducida. Esta es del 94, la 24314. Después, ¿vieron que les dije que hay un artículo? Perdón, no te entendí. Sí. ¿Cuál es la última ley? La de accesibilidad física es la 24314. 24314, accesibilidad física. Tenemos una clase específica. Todas las que les estoy nombrando ahora va a haber una clase específica, pero vayan bajando las que son más importantes, ¿sí? O sea, la ley de educación superior, si la quieren bajar y leerla, obviamente el saber no ocupa lugar. Pero yo sobre la clase le voy a dar la ley de educación nacional. Esa vamos a ver, ¿sí? La ley. Así que bajen esa. Pero sepan que existe la otra. Hay una ley específica para todo lo que es educación superior. No solo universidades, sino también institutos educativos terciarios. ¿Y esa es la ley 24314, accesibilidad de qué? Accesibilidad física, para personas con movilidad reducida. Vamos a tener una clase específica de eso, ¿sí? Porque es un tema que tiene sus características específicas. Tengan en cuenta, yo sé que es abrumador, pero no hay un código sobre discapacidad, ¿sí? Como les digo, son muchas leyes, no tienen una cohesión, una coherencia. Entonces, por ejemplo, no sé, vos te dedicas a derecho laboral, entonces tenés que buscar en el derecho laboral todo lo que hable sobre discapacidad. Bueno, alguien se dedica al derecho penal, busca, ¿se entiende? Es como que cada uno en su rama del derecho tiene que buscar las leyes que hay. Y entonces termina siendo una complicación para los abogados. Por eso nosotros acá, en esta materia, les damos un panorama. Después tenés discapacidad y salud mental, bueno, se dedica más a salud mental. O los que hacen discapacidad y derecho penal se dedican más a derecho penal. Pero esta es como una materia más paraguas, ¿sí? Acá se habla de todo. Si después hay un tema que les interesa en específico, bueno, van a la materia en específico que hay. De todos los departamentos hay una materia que tenga que ver con discapacidad. Pero ya les digo, hay muchas leyes, ¿sí? Y capaz que hay una que les interesa en específico porque tienen un caso que tiene que ver con eso, pero están desparramadas por todo el marco, o sea, están desparramadas, no están todas juntas. Entonces a veces es un problema para los que quieren dedicarse a este campo, ¿sí? Igual va a haber una clase de amparo también, para que sepan hacer un amparo. O sea, no se preocupen, la parte práctica va a estar. ¿Nos van a enseñar a hacer un amparo? Les van a dar la parte teórica y la parte práctica. Y la persona que les va a dar la parte práctica hace amparos. Entonces no es que, por ejemplo, yo trabajo en el Poder Judicial. A mí me llegan los amparos, pero no los hago. Claro. Ella no, ella trabaja en la profesión, ¿sí? Bueno, eso también, las diferentes perspectivas. Trabajar de cada lado del mostrador no es lo mismo. Eso también, o sea, es diferente a lo que después se lleguen a dedicar. No va a ser lo mismo que sean litigantes o que trabajen en el Poder Judicial, por ejemplo, o en el Poder Legislativo, también hay muchos que son asesores. Bueno, entonces, vamos a tener una clase de accesibilidad. Busquen la 24314 para... Igual creo que falta para esa clase. Vos tenés ahí el programa, no me acuerdo cuándo falta. La de educación creo que es la que más falta. Creo que fue el primer parcial. Eso le iba a preguntar al profe. Ah, no falta tanto, sí, bájela, pero no falta tanto. Sí. Eso le quería Sí. consultar, porque El cronograma. El cronograma, Sí. que no está subido a Fígaro tampoco. Y... Está en el drive. Ah, bueno. Está todo en el drive. Está todo en el drive, el Todo en el cronograma, drive, ok. el listado, todo. Voy a sacar una foto ahí. Sí, Ah, ¿lo tenés ahí? ¿ves? Si querés anotar las fechas de parcial, la anotarás. Voy a sacar una foto. O sacar una fotito. No, pensé que falta más para la educación, me parece. Bueno, vieron que cuando leímos la 22431 hay un artículo que hablamos de la concesión para explotar pequeños comercios. Bueno, y yo les dije también que la 22431, busquen el artículo mientras, creo que era el 11. Bueno, si se fijan, van a ver que dice sustituido por el artículo 1 de la 24308. ¿Ven qué dice?
Bueno, porque ¿qué pasa con esta ley? Al ser tan vieja, está súper modificada. Por eso si ustedes la bajan de Infolev, van a ver que dice el texto actualizado de la norma y después está el texto, el del original, ¿no? Pero bueno, este es el actualizado claramente. Y entonces, esta ley, la 24308, es la que dijo, bueno, vamos a modificar este artículo y hacer esto de la concesión de pequeños comercios, ¿sí? Después, la 24147 es la que habla de los talleres protegidos de producción. ¿Saben lo que es un taller protegido? ¿Taller protegido? ¿Nunca escucharon? ¿Qué ley es? 24. 24147 del 92. ¿Conocen el Borda? Sí. El hospital. ¿Se acuerdan? Pasa que ustedes son Ah, la jóvenes. represión. De aquella represión Sí. fuerte que Sí. hubo. Sí. Bueno, eso era en uno de los talleres protegidos. Por ejemplo, hacían, les doy un ejemplo, ahora no me acuerdo, pero hacían muebles, como le hacían sillas. Pero, teniendo en cuenta que son personas que tienen algún tipo de patología mental o intelectual, ¿sí? No es una presión, o sea, no hacen las sillas y le dicen, si no haces 50 por día, te echamos, ¿entiende? O sea, es un taller protegido en el cual se puede trabajar, se puede ejercer, por ejemplo, hacer un mueble, pero en un marco en el cual no tan dentro del sistema capitalista en el plan te vamos a echar, ¿sí? O sea, pueden hacer un oficio en un taller protegido, ¿sí? Después tenemos programas de empleo para grupos específicos. Por ejemplo, uno de estos grupos específicos puede ser personas con discapacidad, que es la ley 24013. Todo esto es laboral, o sea, un poquito de laboral. Creo que ninguno hace la orientación, pero bueno, para que lo anoten. Y no, creo que no tenemos clase de laboral nosotros. ¿Qué ley es? ¿Tenemos clase de laboral? ¿Qué día? Con Alecita. Con Alecita, sí. Van a tener clase laboral. ¿Qué ley es? ¿No? Es la 24013. No me acordaba de esa clase. Son programas de empleo para grupos específicos. Esto, la 24013 es ley laboral. Sí. Este artículo sí, es a partir del 85, del artículo 85, que habla de programas de empleo para grupos específicos. Es un programa de empleo. Esta también fue modificada por el decreto 7023, esta ley. Perdón, no, laboral, este cuatrimestre no. Al final no puede venir a Alecita. ¿Vos lo tenés acá con la mano? No, no lo volví a comer. Sí. Porque ella también da previsional. La de previsional, La de discapacidad y previsional está. seguridad social la da Andrea Pasodón. Bueno, si no tenemos la clase laboral, igual van a tener la de previsional, que también es un tema muy específico. La gente que hace previsional sabe de previsional y todos los demás hacen agua. Le digo por la duda, pues si tiene que hacer una jubilación, uno que diga agua penal, laboral, civil, comercial, familia y previsional, sospeche. Vaya uno que sepa hacer jubilación. Rectifico. El 8 de abril es la de laboral, que Ahí, estamos al final. bueno, entonces van a tener la clase con ella porque hay una materia que es discapacidad y laboral y previsional. Entonces ellos son los que saben específicamente. Después tenemos la 25858, que son modificaciones al código electoral. ¿Sí? 25. Ustedes cuando van a 25858, modificaciones al código electoral. Cuando fueron a votar, habrán visto, bueno, ¿vos vas a votar? Te hacen votar en planta baja, obviamente. Sí. ¿Querés contar tu experiencia votando? No, entro con otra persona que agarra la boleta y la pone en el sobre y después la mete en la urna porque no hay urna bajita. Claro. Y En muchas escuelas... un aula tiene que tener rampa, ponele, Bueno. en teoría. Bueno, Esa es en la la escuela adaptación. que voto yo tiene 2 pisos. Claro. Entonces hay un aula específica que tiene el símbolo internacional de acceso, ¿sí? Que es el de la persona de silla de rueda. Y obviamente tiene una rampa para que se pueda ingresar al colegio. Lo que no tiene es ascensor. Entonces, las personas que tienen movilidad reducida votan en planta baja, ¿sí? Y en el caso de que necesiten ayuda, se les otorga. Y estas modificaciones al código electoral fueron en esta ley, la 25858, ¿sí? Es para posibilitar la participación en las elecciones. Pero la persona que
entra puede ser un familiar o tiene que ser una persona ajena? No, el que está a mano, puede ser un familiar, puede ser. Y si te toca en una mesa de primer piso, te baja a la urna un Pero gendarme. eso no debería suceder. Claro, pues si entra una persona que no es familiar tuyo. No puedo lograr que me pongan en un colegio cerca de mi casa, voy a Ah. lograr que me pongan en una planta baja. Claro. Bueno, pero... Bueno, ¿ustedes se dieron cuenta si había un aula que tenía el símbolo internacional de acceso? Nunca lo vi. ¿Nunca lo vieron? No, ¿Nunca se no. percataron? Bueno, capaz que ustedes igual votan acá. Yo voté en provincia. No, yo también. ¿No viste? Bueno, donde estaba yo sí, había rampa y las personas que tenían movilidad reducida tenían un aula con y podían votar en planta baja. Sí había rampa en la entrada, pero no en las aulas. No, en las aulas no había rampa, pero estaban al ras. O sea, no había escalón. Sí. Capaz que algunas escuelas sí tienen escalón, sí, eso depende de la escuela, de en qué año lo hicieron, eso también puede pasar. Pero esta ley 25.858 Sí. ¿qué ley es? La Son modificaciones al Código Electoral. Ok. Es para poder para posibilitar la participación. Un ejemplo que da la ley es que las personas que tuvieran posibilidad concreta para efectuar todos o alguno de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro, donde a solas con el ciudadano elector colaborará con los pasos necesarios hasta la introducción del voto. Según lo que dice la ley, tendría que ser el presidente de mesa. Pero bueno, Sí. vieron que después de las elecciones... Pero eso, no sé, me parece cualquiera, porque que sepa es lo mismo que tener un voto cantado. No, no lo va a Porque- decir. O sea, pero ahí se Pero produce algo. ¿Qué es más importante? ¿Que las personas con discapacidad tengan derecho a votar o lo del voto cantado? No, es más importante que las personas con discapacidad tengan derecho a votar, que puedan ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces ahí, si hay un conflicto entre dos normas, Prevalece la más. va a prevalecer, incluso cuando vimos, ¿se acuerdan? En la clase online, cuando vimos los principios de derecho internacional, hablamos del principio pro homine como uno de los principios rectores. Entonces, si hay un problema de normas, bueno, vamos a ir por la que sea más importante, o sea, o la que sea más en pro de los derechos de la persona. En este caso con discapacidad, pero también puede ser de derecho laboral, el principio properal, el derecho penal, el dudio pro rey de Brasil. Después tenemos la 25643, que es de turismo accesible. La 25643. Pautas para turismo accesible. Porque obviamente, si uno tiene que reservar, el lugar le tiene que informar si las instalaciones son accesibles o no. Si hay rampas, si hay sensores, cómo se pueden ingresar los baños. ¿Sí? ¿Vos te vas de vacaciones? No, pero las veces que averigué es como No, complicado. complicado. Sí. No hay muchos lugares que No, sean accesibles. hoteles con la... Todo es escaloncito, escaloncito, escaloncito. Sí, y es como que no puedo decir, bueno, caigo tal día en tal ciudad de la costa y veo dónde me meto, no, ni a palo. No podés, no. Y mismo en la costa los bondis no están adaptados, si es que hay bondi. Claro. Eso me comentaron por lo menos. Sí. No, además no es solo que haya ascensor, sino también el tema del baño. Porque si la puerta Sí. es así, La ducha, si tiene escalón, la si no tiene ducha, escalón, es un todo montón de tema. cuestiones. Sí. O sea, tiene que estar hecho el hotel pensado en la accesibilidad. Una habitación por lo menos. Por lo menos una vez, sí. Pero bueno, esta ley, la 25643, habla de las pautas para el turismo accesible. Después tenemos la 23462. La 23462. Que es la aprobación del convenio 159 de la OIT. La OIT es la Convención Internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es el 159, que habla de readaptación profesional y empleo de personas inválidas. Habla de esto, pero es viejo, del 86. ¿Qué ley es? La 23462. Igual está en el libro blanco, chicos. Por eso les digo que lean el capítulo 3. ¿Sí? Habla de todas las leyes. ¿Qué es la readaptación profesional? O sea, ¿de qué habla este convenio 159 de la OIT? Si un operario tiene un accidente laboral que le impide seguir continuando con la tarea que hacía, por ejemplo, ya les digo, era un operario, pero tuvo un accidente tal que, no sé, puede haber perdido algún miembro, por ejemplo, lo que tiene que hacer esa misma empresa es hacer una readaptación y ofrecerle otro puesto. ¿Sí?
van a ver, cuando veamos accesibilidad, que hay un fallo sobre eso, en el libro blanco. Hay un fallo sobre una persona que no le hicieron la redactación y se consideró despedido. ¿Sí? Después también tenemos el tema del CUD, o Certificado Único de Discapacidad. ¿Sí? El CUD. Esto es re importante. CUD es un tema súper importante. ¿Cómo es? Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD. ¿Sí? Certificado Único de Discapacidad. Es la ley 25.504. 25.504. El CUD. Antes era, así como las leyes están desparramadas, lo del CUD también. Era por provincias. Ahora está unificado, ¿sí? El CUD. Igual van a tener clase de CUD, no se preocupen, pero les digo, antes era un caos y ahora está mucho más centralizado. Después, respecto a la creación del ANDIS, o la Agencia Nacional de Discapacidad, como yo les dije, es un decreto que modificó la 22.431. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la ley, el artículo 3, ¿se acuerdan? Que decía, la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de tal, certificará la existencia de discapacidad. Bueno, el artículo que modificó, la ley que modificó ese artículo, es el decreto 95 del 2018. Ese año se fue la CONADIS y vino el ANDIS, que es lo que está hoy en día. Hoy en día está el ANDIS. CONADIS significaba Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas. Tenía todo ese nombre. Y ahora se llama Agencia Nacional de Discapacidad, es más corto. Después, algo que igual vamos a volver a ver en la clase de accesibilidad, está el tema del acceso gratuito al transporte público, ¿sí? Para personas con discapacidad. Es el decreto 38 del 2004 y 118 del 2006. Igual ya les digo, esto lo vemos en la clase de accesibilidad. Pero, como para que vayan viendo de toda la cosa, abarca trenes, subtes, colectivos y micros larga distancia. O sea, solamente transporte terrestre, ¿sí? Ni marítimo, ni fluvial, ni aéreo. El decreto 38 del 2004 y 118 del 2006. ¿Y cómo? Acceso gratuito al transporte público, por el CUD. No, sí, eso Ah. sí lo entendí. Ah. ¿Y cómo sería en el caso de el transporte aéreo o marítimo? No hay. No hay, lo tiene que pagar como Sí, cualquier hijo de exacto, sí, solamente terrestre. Abarca trenes, subtes, colectivos y micro larga distancia. Y les adelanto, igual lo vemos en la clase de accesibilidad, los micro larga distancia igual tienen un cupo. Claro. ¿Sí? A diferencia de los colectivos, los subtes y los trenes que no. O sea, la gente pasa, la sube y va. ¿Sí? Después tenemos la ley 19.279, que es la franquicia para compras de automotores sin IVA. 19.279. 19.279, del 71 es. Modificada por la 24.183. Es una franquicia para compras de automotores sin IVA. Automotores, obviamente, readaptados y además que se hacen, porque acá en Argentina creo que no hay una planta que haga, se tienen que traer, son importados. ¿De Brasil se traen? ¿Trabajás en algo que tiene que ver con autos? No, pero sé porque tenía, porque ya ha fallecido el marido de una amiga de mi mamá. Tenía un coche. Tenía un coche preparado porque le habían amputado una pierna. Sí, y lo había importado de Brasil. ¿Has usado esa franquicia? No, ya tenía el auto, pero lo mandó a readaptar. Ah, ahí está bien. Ahí no sé si. Y ahí le cobraron IVA, no sabes. No tengo ni idea. Bueno, esta franquicia es para compras. Habría que. Yo hace mucho que no la releo. Habría que ver si habla de eso que vos decís, porque como es del 71, capaz que no lo incluye. Pero bueno, después fue modificada por la 24.183 y si es 24 desde el principio de los 90. Hay que ver si lo incluye. Te hacen el 21% de descuento en autos nacionales. Sí. Cualquier auto, Sí. la adaptación la pones vos. Sí. O sea, solo sobre el valor. Te sacan el IVA, claro, del IVA 100%, y si es un auto importado, te descuentan un montón de pagadas más que no sé qué son.
Claro, entonces el auto ahí más conviene un poquito más porque capaz que lo pagas Menos un que el nacional. 60% que lo que vale a precio en una concesionaria.